Bien, maestra, felicitarle la clase del día de hoy. Usted realizaba pues, una clase sobre comprensión de textos. En ello ha tratado sobre lo que es el sapo y el zorro. Una lectura muy hermosa, muy bonita. Y algunas preguntas concretas. Por ejemplo, ¿cuál ha sido su propósito del día de hoy, de realizar esta clase? Frente a esto, profesor, la clase que se ha realizado el día de hoy, su propósito fundamental es que los alumnos aprenden a comprender un texto. Comprenden el texto. Entonces, frente a ello, se ha visto en la clase algunas debilidades referente en trabajar o aplicar estrategias en el proceso de la lectura, ¿no? O sea, lo que es en el antes, en el durante y el después, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a centrarnos según las rutas y vamos a reconocer, en primer lugar, algunas estrategias concretas para poder, digamos, mejorar la práctica. Hemos reflexionado con usted y vamos a tener una ley bien, estrategias para conversión lectora, por ejemplo, ¿no? Ficha de personajes Carney dice, es una estrategia mediante la cual se expresa lo comprendido a través de otros lenguajes. La ficha de personajes es una estrategia sencilla que permite centrar la atención de los niños en las características y personalidad de los personajes. Identificar las relaciones entre los personajes. Si bien es cierto que hemos enfatizado la necesidad de leer para aprender, es importante que los niños de cuarto y quinto ciclo sigan interactuando con diversos tipos de textos, incluidos literarios. Dice que los niños, a ver si usted puede leer, ahí, a ver. Los niños podrán precisar con mayor exactitud la información referida a los personajes de una historia y deducir sus características. La lectura de cuentos, fábulas y relatos, entre otros, seguirá siendo una oportunidad para expresar sus preferencias, sentimientos y opiniones. Bien, entonces frente a ello, lo que nos menciona esta lectura es que nosotros también debemos, digamos, identificar, ¿no?, las relaciones entre los personajes del texto. En este caso que se ha hecho un texto narrativo. ¿Correcto? Entonces, vamos a identificar algunas estrategias concretas, por ejemplo, en el antes, ¿no? Por ejemplo, acá en el antes. ¿Qué hacemos, por ejemplo, antes de la lectura, ¿no? Acá. Está, muy bien. Por ejemplo, dice, pedimos a los niños que observen las imágenes y la estructura del texto. ¿Usted lo ha hecho o no ha hecho esta parte? He presentado un papelote escrito sobre el texto que se va a tratar, a través de que los niños, o se les llama la mayor expectativa, ¿no? Pero no llevaba así la imagen. No llevaba la imagen, ¿no? Pero lo ha presentado, digamos, una copia, pero faltaba ahí profundizar un poco, o sea, generar expectativa de lectura ahí, ¿no? Correcto. Pero acá si nosotros vemos algunas estrategias, o sea, faltó, digamos, de repente dialogar, ¿no?, en torno a lo que entienden y observan, o lo que han visto. Dentro del texto, ¿no? Dentro del texto. Dentro del texto. ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Qué tipo de texto vamos a leer? ¿No? Como lo saben, ¿para qué le vamos a leer texto? ¿No? Y luego pedir, digamos, sus opiniones, ¿no? Y en función a eso trabajar ya lo que son estrategias durante el texto, ¿no? Entonces, durante el texto también trabajar lo que es el subrayado, que acá vemos, ¿no? El subrayado, son las lecturas en cadenas, la lectura en voz por párrafos, ¿no? ¿Y qué más vemos aquí? Después de la lectura, ¿qué más podemos trabajar? Y en esta parte, después de la lectura, vamos a tener la oportunidad de dialogar con los alumnos sobre los personajes que se trata dentro de la lectura. Los personajes. Bien. Entonces, y después de la lectura, proponemos ya a los niños que resuelven una ficha de aplicación con los niveles de comprensión de texto, nivel literal, inferencial, nivel crítico o valorativo. Valorativo, ¿no? Entonces, en ese caso, también ha faltado, usted ha hecho, por ejemplo, ¿te acuerdas acá lo que tengo? Tres preguntas, ¿no? Sí. Se ha hecho una de cada uno. Entonces, se debería incidir con más preguntas, ¿no? Y centrarse mayormente, como es tercer y cuarto, en la parte alternativas, ¿no? Y sobre todo lo que es la parte de lo que es literal y la parte valorativo crítico, no crítico valorativo, que son digamos, los niveles más avanzados de la comprensión de texto, ¿no? Sí, yo creo que vamos a hablar de ahí en adelante. Pero, o sea, a través de esos asesoramientos de usted ya lo vamos a ir mejorando con el acompañamiento que tenemos a su persona. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando.